reforzar la cuestión del método fenomenológico, porque pues, obviamente es difícil este método para los que no somos ni filósofos ni sociólogos, realmente resulta complejo. Sin embargo, es una buena mirada hacia los fenómenos educativos. La fenomenología como método dentro de la investigación cualitativa es una forma de abordar la realidad educativa desde otro ángulo. Entonces la idea aquí es explicar, y lo vamos a hacer, la explicación del día de hoy lo vamos a hacer como si fuera una investigación, como si fuera un problema, ¿de acuerdo? Adelante. Entonces nos vamos ¿cuál es nuestra pregunta de investigación? ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Su aprendizaje. ¿Y qué pregunta nos vamos a plantear para que ustedes aprendan el método fenomenológico? La pregunta que nos va a conducir es ¿cómo se lleva a cabo una investigación cualitativa de acuerdo al método de la fenomenología? Esa es la pregunta que nos va a guiar. Adelante. Bueno, continúa. Sabemos que dentro de la fenomenología lo que estudiamos son las experiencias educativas. ¿Sí? Sigue, continúa. Pero vamos a empezar antes de definir lo que es el método fenomenológico, vamos a definir la investigación cualitativa y cuál es la unidad de la investigación cualitativa, lo bien importante, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a tratar de resaltar es la cuestión del lenguaje como unidad de análisis, independientemente del método. Ya ves que hay diferentes métodos, ¿no? Hay diferentes métodos dentro de la investigación cualitativa. Y digamos que lo primordial es entender el lenguaje como sistema de palabras. Y la pregunta sería, ¿qué es una palabra? ¿Qué es una palabra, María? Una palabra. Es lo que, pues algo que sale del habla. Es un componente del habla. Es un significado. Es un significado. Es un conjunto de letras que significa algo. Un conjunto de letras que significa algo. Con lo cual nos queremos comunicar. Con lo cual nos comunicamos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí el sentido que le vamos a dar es que una palabra es un signo lingüístico. Y es un signo lingüístico que está compuesto por dos unidades que están unidas, que es el significante y el significado. Entonces, adelante. ¿Sí? Ok. Primero lo que vamos a ver es que toda palabra tiene dos componentes que van unidos, que son el significado, que es la imagen que se te viene a tu mente, y el significante, que es el término o el sonido. ¿Sí? Yo ahorita estoy hablando y están llegando sonidos a tu mente. Bueno, no sé qué se está representando en ella. O sea, no sé qué. Lo que estoy hablando ahorita, no sé para ti qué signifique. ¿Sí? Entonces, el significado es lo que te viene a la mente de cada cosa que yo estoy pronunciando. El sonido, ¿sí? Entonces, la percepción que tú tienes del lenguaje es lo que finalmente define la interpretación de tu mundo, de lo que te rodea. Entonces, primero vamos a tratar de seguir explicando esto. Entonces, tenemos un signo, que es la unidad pequeña, ¿sí? Que ese signo finalmente está constituido, por ejemplo, la palabra educación es un signo. Y esa palabra tiene dos componentes, el significante, que es el sonido o lo visual, que es el término, y el significado que tú le das, la definición que tú le das a educación. ¿Qué representa para ti la educación? Si yo digo educación, necesariamente para ti tiene que representar una serie de imágenes, ¿de acuerdo? Con las cuales lo puedes definir. Entonces, en ese sentido, la cuestión del significado es el contenido y la cuestión del significante es la expresión. ¿Sí? Contenido, expresión de un signo lingüístico. Adelante. Si te fijas aquí, yo estoy tratando de representar para que quede claro, ¿no? Fíjate, significante, mesa, automáticamente se te viene el significado que es la imagen mental, ¿no? Entonces, aquí, como un ejercicio de cierre para la cuestión de la palabra como unidad de análisis de la investigación colectiva, ¿cuál es el significante aquí? ¿Cuál es el significante? La palabra manzana. La palabra manzana. ¿Y el significado? La imagen. Y si te fijas, van unidas, ¿no?
Bueno, ¿y cuál es el signo lingüístico? Si este es el significado y este es el significante, ¿cuál es el signo lingüístico? El conjunto de letras. El conjunto de letras. La manzana que nosotros nos imaginamos. La manzana que nosotros nos imaginamos. El conjunto de letras La palabra. es el significante y lo que te imaginas es el significado. Y el signo lingüístico, Es la palabra. el conjunto, el todo. Esa es la palabra, el todo, lo que va unido aquí. ¿Sí? Entonces tú lo que vas a estudiar justamente es cuando dicen una palabra, qué significado, qué representación mental tiene. ¿Sí? Sabiendo que va unido. O sea, la palabra lleva unida un término, un sonido que representa una imagen mental. Eso es lo que tú vas a analizar en investigación cualitativa. ¿De acuerdo? Adelante. Primera conclusión. Entonces, la palabra es un signo lingüístico compuesto por el significante y significado y es la unidad de análisis base de la investigación cualitativa. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, Mario? ¿No? Ok, adelante. Me gustó ese ejemplo que pusieron el equipo anterior, ¿no? de la palabra chimichanga, ¿no? Cómo puede representar distintas imágenes dependiendo del contexto sociocultural. ¿Sí? Tenemos un contexto sociocultural, para nosotros aquí en Sonora chimichanga es esto, pero en Sinaloa es un duro con verdura. ¿Sí? Y entonces desde ahí ya empezamos a ver que cada palabra, dependiendo del contexto sociocultural, tiene distintos significados. Y entonces es susceptible. Por eso en ocasiones decimos que la investigación cualitativa no se puede generalizar, porque significados que podemos estudiar aquí pueden ser distintos en otra región. ¿De acuerdo? Adelante. Bueno, entonces el investigador cualitativo describe el objeto de estudio mediante palabras. O sea, un objeto de estudio para nosotros es una palabra. Violencia escolar, TICs, y a veces ni palabras, ¿no? A veces abreviaturas, ¿no? Porque también representan, que son un signo lingüístico que representan también una serie de significados. ¿Sí? Que representa la realidad de acuerdo a las palabras, signos lingüísticos del participante en un determinado contexto. Entonces tenemos palabras explicando palabras, es lo que hacemos en investigación. Por eso aquí la investigación cualitativa es narrativa. Hacemos una narración, una descripción, ¿sí?, de lo que estamos observando desde la perspectiva de los participantes, tratando de hacer una interpretación de las palabras que ellos nos están brindando al momento de recolectar la información. ¿Sí? Bueno, hasta aquí es investigación colectiva. Pero, ¿qué ondas con la fenomenología? ¿Qué hace? ¿De acuerdo? A ver, de lo que ustedes captaron en la exposición anterior, ¿qué me pueden decir? En este contexto de la investigación cualitativa, el método fenomenológico, ¿qué particularidades tiene? ¿Qué hace? ¿Qué características tiene? A ver ustedes. Los que se pusieron a... El método fenomenológico dentro de la investigación cualitativa, ¿qué características tiene? Pues tratar de explicar esos sistemas centrales que le va a dar. Todo lo que, como dice Magali, el sujeto es como ciencia pura. Cómo el sujeto te va a transmitir eso a ti y lo que te está respondiendo
que obviamente comparten el método fenomenológico con los otros métodos como teoría fundamental, expresión simbólico, etnografía, etnometodología y otros métodos, ¿no? Pero no alcanza a escuchar las características reales, digamos, de la fenomenología, sino que parecería ser que estaba definiendo en realidad la investigación cualitativa, pero no bajo el método fenomenológico, que es lo que yo quiero ahorita abordar. Yo lo que me acuerdo así es que la fenomenología investiga el sujeto de cómo piensa respecto a las creencias, respecto a su vida social y todo, cómo piensa, así lo veo yo, estudiar a esa persona. Te acercas un poquito más, de una manera más específica. Pero vamos a tratar de abordarlo. Pero bueno, primero, algo que me llamó la atención, bueno, exactamente, no tanto cómo piensa, sino lo que está en la conciencia del sujeto. Entonces, el método fenomenológico estudia los estados de la conciencia mediante 3 elementos. Mira lo que sucede de acuerdo al método fenomenológico. Mira lo que sucede a nosotros. Nosotros cuando observamos algo en nuestra mente, en nuestra conciencia, hay 3 elementos que la fenomenología distingue. Primero, lo real, lo que sí está sucediendo, lo que es objetivo. Tú puedes ver cosas reales, cosas que están sucediendo, hechos, ¿de acuerdo? Sin embargo, tú en torno a esos hechos no puedes evitar imaginarte cosas. Entonces, también en tu mente suceden cosas imaginarias. Por ejemplo, el miedo regularmente es una reacción que te genera muchas imágenes, imaginarias imágenes. Si alguien entra aquí y nos apunta con una pistola, lo real es que nos está apuntando, pero no necesariamente su intención es matarnos. Puede ser que sea de juguete la pistola y que nos quiera jugar una broma pesada. Sin embargo, a tu mente pueden acudir imágenes, o sea, un imaginario que tenga que ver con que te van a matar, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, que tu vida corre riesgo. Y luego está lo ideal, lo que compartimos como sentido común, ¿sí? Es que si esa persona entra, pues deberíamos ¿cómo se llama? Llamar la atención, porque es algo que no debe de hacer, interrumpir una clase con una pistola, ¿verdad? Y andar jugando ese tipo de bromas pesadas, ¿sí? Entonces tenemos siempre en la conciencia lo real, a partir de la percepción de las cosas, ¿no? Lo imaginario y lo ideal, y lo que trata el método fenomenológico es justamente de identificar cuando algo es real, cuando algo es imaginario y cuando algo es intersubjetivo, o sea, ideal, ¿sí? Adelante. Me llamó la atención cuando dieron la sesión pasada la definición de fenómeno, ¿sí? Y pues vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio como la fenomenología de la palabra fenómeno, porque la fenomenología estudia los fenómenos. Entonces, si tú no tienes claro lo que es un fenómeno, pues desde ahí no sabes lo que estás estudiando, ¿sí? Entonces, el significante de fenómeno, pues esa es obviamente la palabra. ¿Y qué se te viene en términos de lo real a la conciencia? Cuando ves el significante, a ver, María Isabel, para ti, en lo real, ¿qué es un fenómeno? En lo real, en lo que tú has observado. Algo que no es común. Como, dame un ejemplo concreto, algo real. Algo real. Algo real. Un fenómeno para mí. Así, que digas, eso es, o sea, como que lo voy a señalar, eso es un fenómeno. Mira, ahí está, existe. Lo que pasamos de Algo que no se puede explicar. Muy bien, eso es un fenómeno, se lo puedes señalar, lo puedes ver en un video. Eso es un fenómeno, lo que pasó en Monterrey, un niño de repente parándose y matando a sus compañeros, ¿no? Eso es un fenómeno, es algo que sucedió. Lo imaginario de ese fenómeno, las imágenes que te pueden venir. ¿sí? Todo lo que de ahí puede derivar, ¿no? Es que en todas las escuelas de México va a suceder lo mismo. Todos los niños van a empezar a copiar la misma. Ahora sí, como en Estados Unidos, no vamos a poder tener ese ritmo. No sé si lo expliqué. Lo imaginario. Y lo ideal, en términos de ese fenómeno, lo ideal. No va a volver a pasar. Lo ideal es que no vuelva a pasar. Prevenirlo. Generar reglas. La acción esta de revisión de mochilas, escuela segura, programas, ¿no?
¿sí? La seguridad de lo normal, digamos en términos de construcción social, aunque sabemos que las escuelas pueden ser inseguras. ¿De acuerdo? Ok, entonces, en esos términos, lo real serían ejemplos que te generan una imagen mental de la palabra fenómeno de acuerdo a experiencias previas. Lo imaginario es las cosas que se relacionan con la palabra fenómeno que no has vivido, pero que te puedes imaginar. Y lo ideal es la etimología y la historia de la palabra fenómeno, que ahorita vamos a abordar, lo que realmente significa fenómeno desde la etimología y desde la historia. Todas las palabras tienen una historia y hay que revisar esa historia de la palabra, ¿de acuerdo? Que ha cobrado diferentes significados. Entonces, mira, dime, interprétame, Edna, esta frase. Primero léela. Híjole, qué fuerte está el viento. Esto es un fenómeno meteorológico. ¿Qué se te viene a la mente? Aire. Aire. Tierra. Fuerte. Sí. Huracán, ¿Sí? Si te fijas cómo se lo representa una imagen de acuerdo a esto. ¿Y está la palabra? ¿Sí? Ok. Denise. Es un fenómeno que valora. ¿Qué se te viene a la Alguien mente? que está bien feo. Alguien que está, eres un fenómeno que va a lo que está bien feo. ¿O puede ser alguna persona con una enfermedad? No. Una persona que tiene habilidades más que los demás. Exactamente. Para lo que quiero representar. Pero fíjate cómo en Denise está muy asociada la palabra fenómeno con una imagen de algo feo. Aunque aquí queremos representar otra cosa. Si te das cuenta, la interpretación, el marco de cada quien es diferente, ¿sí? Con 3 brazos, Sí. Luego, Isael, ¿qué te representa esto? Léelo, por favor. Uy, qué miedo, los aparecidos son un fenómeno paranormal. ¿Qué te representa esto? ¿Qué imagen? A unas personas platicando sobre fantasmas. Ok. Y por último, Esquirce. ¿Ya viste el aspecto de esa persona? Ese sí queríamos representar lo que decía Denise. ¿De acuerdo? Dale un clic. Estas son las imágenes, ¿no? ¿No? Esto es una persona que tiene elefantismo. ¿De acuerdo? Que sí existe, es un fenómeno, ¿no? Este es un, pues, Messi, ¿no? Este es un fenómeno en el fútbol. Claro. Sí. No. Justamente ese es un fenómeno meteorológico, no es algo que está fuera de lo normal. Y bueno, aquí no se alcanza a ver, pero es como un fantasma, ¿no? ¿De acuerdo? Si te das cuenta que depende de la situación, la palabra fenómeno cobra diferentes significados. ¿De acuerdo? Dije por la frase. Ok, adelante. Y eso es lo real. Ayúdame a leer, por favor. Cabe señalar que muchos fenómenos que estaban considerados como paranormales en la antigüedad, con los avances científicos fueron descartados como tales y pudieron encontrarse sus causas y buscarse soluciones, como ocurría por ejemplo con las personas que padecían epilepsia. Hace varios siglos los epilépticos eran consideradas personas endemoniadas. Gracias a los avances de la medicina pudieron conocerse las causas de esta enfermedad y buscar soluciones para la misma. Eso es interesante, ¿no? O sea, que un fenómeno que tú puedes considerar en ocasiones que no tiene una explicación, más adelante, a partir de la ciencia, se puede explicar. Y así es como vamos avanzando, ¿de acuerdo? Bueno, pero vamos a ver la etimología de la palabra. Fíjate lo que significa fenómeno desde su etimología, aquello que se muestra, lo que puedes ver, lo que se muestra. Eso es un fenómeno, ¿de acuerdo? O sea, lo que puedes ver. ¿Qué se muestra? ¿Qué podemos ver del caso de Monterrey en la escuela? ¿Qué es lo que podemos ver? El descuido de los ¿Verdad? Y tú puedes describir la situación, ¿de acuerdo? Puedes describir la situación y lo puedes ver. En la fenomenología, aquí la cuestión, aunque sabemos que es un acto reprobable, ¿no? Se trata, fíjate, de ponerlo entre paréntesis y no hacer juicios al respecto, sino establecer lo que es real.
luego lo que es imaginario y luego lo ideal. ¿De acuerdo? Entonces, en primera instancia tenemos que apartar los juicios. ¿Sí? Y ahorita más adelante lo vamos a seguir abordándolas. Antes de eso, el vocablo fenómeno se refiere a cualquier tipo de manifestación, expresión, exteriorización o demostración que se hace presente en la conciencia del individuo y aparece como elemento de su percepción. Entonces, todo fenómeno es todo aquello que tú puedes percibir, que puedes ver y que en tu conciencia se representa a partir de una serie de imágenes que pueden ser reales, que pueden ser imaginarias o pueden ser ideales. ¿De acuerdo? Adelante. Entonces, la fenomenología estudia los fenómenos, todo aquello que se muestra. Que se muestra que a través de la percepción en tu conciencia. ¿Sí? Entonces, la fenomenología aplicada a la educación, ahorita lo que vamos a ver, ¿qué estudia? ¿Para qué lo estudia y cómo lo estudia? ¿De acuerdo? Verás. Entonces, mira, ¿qué estudia el método fenomenológico en investigación educativa? ¿Sí? De acuerdo al enfoque cualitativo, pues obviamente los fenómenos educativos, los fenómenos que suceden en el contexto escolar o que están asociados, ¿verdad?, a la educación. ¿Sí? Eso es lo que estudia. Adelante. ¿Para qué lo estudia? Al igual que todos los métodos científicos, el propósito es generar conocimiento. ¿Cuál es la unidad de análisis de la fenomenología? La experiencia de la persona con su mundo, con las cosas que lo rodean. Entonces, lo que vamos a tratar de generar es un conocimiento preguntándole a las personas por la experiencia que ha tenido de acuerdo al objeto de estudio que estamos nosotros investigando. ¿Qué experiencia la persona ha tenido con la violencia escolar? ¿Qué aparece en su conciencia? ¿Cómo es su percepción de acuerdo a la violencia escolar que él ha vivido? Que él ha vivido. ¿De acuerdo? Entonces, desde su percepción, desde los estados de conciencia que él tiene, vamos a abordar el fenómeno de la violencia escolar. Esta es la perspectiva fenomenológica. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál sería el propósito? Pues lo mismo que los demás. Desarrollar programas, desarrollar estrategias y desarrollar proyectos. ¿Desde la perspectiva de quién? De la experiencia de los sujetos. ¿Sí? Desde la percepción y desde los estados de conciencia que los sujetos tienen sobre lo que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Y ya viene ahora sí lo interesante, que es cómo lo estudian, que es muy difícil. ¿Sí? ¿Qué estudia? Fenómenos educativos. ¿Para qué? Para dar soluciones igual, desde la perspectiva de los propios sujetos, desde su percepción y desde sus estados de conciencia. ¿Cómo lo estudia? Aquí el método fenomenológico sí toma muy en cuenta los tres niveles, te acordarás. La cuestión ontológica, porque la fenomenología lo que estudia es el ser en el mundo. Ser en el mundo, así lo dice Husserl. ¿Por qué ser en el mundo? Porque son los sentidos de vida que él genera, sentido de vida. La epistemología, en términos de la fenomenología, la relación sujeto-objeto, cómo significa la persona, el objeto, cuáles son los significados que produce. Y finalmente la cuestión metodológica, ¿no? El procedimiento de abordaje. Bueno, primero, fíjate la fenomenología, tiene tres elementos clave: el époque, la conciencia y la experiencia. Ese es el elemento clave, el époque. ¿Qué es el époque? El époque es lo que yo te decía. Sucedió algo. Tú eres el investigador. Lo primero que tienes que hacer es ponerlo entre paréntesis y suspender el juicio. No decir, eso es malo, eso es bueno. No. Para poder que seas, en cierta forma, la objetividad de la subjetividad. Lo pongo entre paréntesis, ¿de acuerdo? Voy a observarlo sin mis juicios, sin mis construcciones sociales, lo cual es muy difícil hacer. Porque tú también has sido formado en un marco social, sociocultural, desde el cual tú ya traes preconcepciones, y lo primero que hacemos son juicios. Entonces, lo primero que te dice es que debes de poner entre paréntesis lo que tú vas a observar para llevarlo a lo que se llama la reducción
fenomenológica, es el método. El método de la fenomenología se llama reducción fenomenológica, que tiene que ver con la época, que tiene que ver con suspender los juicios sobre el fenómeno. ¿Sí? Y la reducción fenomenológica es regresar a observar desde este ángulo de la suspensión del juicio el fenómeno. ¿De acuerdo a qué? Ahora lo que vas a hacer es ver la conciencia de las personas que están participando en el fenómeno a partir de su experiencia. Y tenemos más elementos. La conciencia de las personas, la intención o motivación que tuvieron. ¿Qué intención o motivación tuvo la persona que mató a todos ellos? ¿Sí? Antes de decir si fue bueno o malo, nos vamos viendo qué lo movió, porque probablemente él también haya sido sujeto de acciones negativas. ¿De acuerdo? Antes de enjuiciarlo, vamos viendo la propia realidad de ese sujeto. ¿Sí? Las esencias, ¿qué realmente es lo que permanece? Lo que permanece es la esencia. En una sociedad tenemos cosas esenciales, características esenciales. Bueno, en el contexto de Monterrey hay cuestiones esenciales que aquí no tenemos. Es una urbe más grande, digamos, hay cuestiones contextuales que llevan a una mayor complejidad que la que vivimos aquí. ¿De acuerdo? Los significados, que ya tenemos claro qué es lo que se te representa mentalmente, y el entorno sociocultural, ¿no? ¿Sí? Tenemos a dos representantes interesantes, a Husserl y es Schutz, Alfred Schutz, quien es más contemporáneo que Husserl, quien retoma, que fue discípulo de Husserl, y esta aplicación que es Alfred Schutz, en términos de la fenomenología social de la vida, es el que más se utiliza en la actualidad. Alfred Schutz, ¿verdad?, que utiliza lo que se llama la fenomenología del mundo social, se basa en Husserl, y Husserl lo que hace, ya la fenomenología antes de Husserl ya existía. Está en Kant, está en Hegel, está en los teóricos, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que Husserl la toma y la genera como una escuela microsociológica. Ahí está la escuela macrosociológica que estudia las estructuras sociales y la escuela microsociológica que estudia los grupos sociales, tomando en cuenta el sujeto, la acción que produce, el sentido que produce la acción dentro de la vida cotidiana. Esta es la escuela de la fenomenología inaugurada por Husserl, que retoma Schutz. ¿Sí? Y Max Weber es un filósofo importante del cual se tiene los principios del paradigma interpretativo. El paradigma interpretativo fue, muchos de los principios de Max Weber son tomados para desarrollarlo. Entonces, ¿qué es lo que dice Max Weber? Importante para Schutz. Todas las acciones producen sentido para el sujeto. Todo lo que hacemos tiene un sentido. Pero solo las acciones sociales producen sentido común. O sea, para Weber, si yo hago algo, produce sentido para mí. Pero si yo hago algo en beneficio o en contra de un individuo, eso tiene un efecto social. ¿Sí? Ajá. Entonces, solo esas acciones, cuando se hacen en torno a los demás, generan lo que es el sentido común. ¿Cuál es el sentido común? Lo que nosotros, en términos compartimos, ¿verdad? Lo que es la normalidad. El sentido común es lo normal. Sin embargo, para Schutz, él dice, a diferencia de Max Weber, que todas las acciones, aunque no se dirijan a otra persona, son sociales, porque están dentro de un marco sociocultural. O sea, por ejemplo, para él, el hecho de bañarse, si tú te bañas, no es una acción social, pero para él, el hecho de que tú te bañes sí es una acción social. ¿Cuál es la diferencia? Que él dice que para que sea una acción social tiene que estar razonada, reflexionada. Y para él dice no necesariamente, porque bañarse forma parte de un hábito dentro de un contexto social, ¿verdad?, en donde las personas nos bañamos para estar presentables a los demás. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y aunque no lo razones, lo haces dentro de un marco contextual como algo
que pertenece a una acción social. ¿Sí? Ok, pasamos al último, que es la cuestión del método. Mira, algo que es importante ver en la cuestión de la fenomenología como método, lo que dicen los autores como Creswell, es que realmente, y eso es en general en la sección cualitativa, uno desarrolla su método. O sea, de acuerdo al fenómeno que vas a estudiar, tú defines cómo lo vas a abordar. No es como en el paradigma positivista, en donde vamos a utilizar el método científico y vamos a seguir el 1, 2, 3. Aquí tú defines cuál va a ser el abordaje que vas a dar. Pero aquí lo que es importante entender es la teoría. Por eso se hace complejo. ¿Por qué? Porque tienes que leer y entender los supuestos de esta teoría para poder entender qué es un fenómeno, qué es la conciencia, cuáles son los estados de la conciencia, qué es el époque, qué es la reducción fenomenológica. Entonces, si te fijas que hay mucho lenguaje. Y otra vez, lenguaje para interpretar, otro lenguaje para describir una realidad dentro de la cual se está dando tu objeto de estudio. ¿Sí? Entonces aquí, sin embargo, sí hay, digamos, orientaciones, ¿no? Orientaciones que los autores dicen. Porque toda investigación cualitativa es exploratoria, es descriptiva, finalmente sí tratamos de estructurar algo, ¿sí? De estructurar. ¿Cómo lo estructuramos? Dando una tipología, ¿sí? Dando una caracterización, ¿sí? Señalando ciertos aspectos. O sea, sí hay una estructura, pero esa estructura la llevamos a una discusión, ¿sí? A una discusión. Entonces son como las etapas, pero esas etapas se pueden aplicar para cualquier método cualitativo. Y de igual manera, para cualquier método cualitativo, todos los métodos cualitativos son inductivos, o sea, de lo particular a lo general. O sea, voy primero y observo, percibo. Quiero observar la violencia escolar, tengo que ir a la escuela y tengo que empezar a observar cuáles son las interacciones, qué está sucediendo, ¿sí? Luego hago registros y clasificación de lo que está pasando. Luego, ¿verdad? Trato de hacer una derivación inductiva. Bueno, si esto está pasando aquí, puede ser que puede pasar en la escuela. Y trato de generalizar, pero hasta cierto punto. ¿De acuerdo? Para finalmente hacer una contrastación entre la teoría, que es lo que dice la teoría sobre la violencia escolar, y lo que yo he observado en un contexto particular. Ese es el método inductivo, también aplica para todos los métodos cualitativos, ¿sí? Sin embargo, ya, si nos metemos al método de la fenomenología, ¿quién tiene buena vista? Tendríamos que tener estas características. El método fenomenológico es muy general y no constituye propiamente un procedimiento detallado. Por tanto, corresponde a cada estudio según el objeto abordado. Diseñar su propia manera de acercarse al objeto de su estudio, pues bien, el método que surge de la fenomenología en el resumen de Creswell, que por cierto es bastante sucinto respecto a las otras tradiciones, consta de los siguientes pasos generales. 1. El investigador explica las perspectivas filosóficas de su Explica. filosóficas de su aproximación orientada a percibir la manera como la gente interpreta un fenómeno, conceptos de Época, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver cómo se hace la conceptualización de la realidad a partir de mis presupuestos filosóficos, ontológicos, teóricos, ¿sí? Luego, el investigador hace preguntas que le permiten explorar el significado de tu experiencia para quienes la viven. vamos al campo y vamos a empezar yo mismo a hacerme preguntas y hacerme preguntas, ¿verdad? A nuestros participantes. Luego, Se reúnen datos de quienes han experimentado el fenómeno en el proceso de investigación. El instrumento preferido es la entrevista en profundidad. sí. Entonces, esto es muy importante. No todos los que están dentro de un contexto van a ser sus participantes. Tenemos que encontrar a aquellos que verdaderamente, sí, han vivido la experiencia que nosotros queremos describir, ¿sí? Entonces aquí hay que pensar muy bien quiénes van a ser nuestros sujetos de estudio. ¿De acuerdo? Luego,
¿Cuál? Sobre lo que se ha experimentado y la descripción estructural de cómo fue experimentado. Esta es la parte del análisis. Esta es la parte del análisis. O sea, ¿cómo vamos a hacer análisis? Ya tenemos la información, ya la recolectamos. ¿Cómo la podemos agrupar en unidades de sentido, ¿verdad? Que luego vamos a organizar y vamos a mostrar, a estructurar en características, tipologías, para finalmente describir y discutir el fenómeno de estudio, el objeto de estudio. ¿De acuerdo? Y ya, finalmente, el informe concluye cuando el lector comprende la esencia de la experiencia, reconociendo que existe significado unificador de dicha experiencia. O sea, fíjate, aquí entra la cuestión de la intersubjetividad. Lo que queremos es unificar, que realmente encontrar desde diferentes participantes que vivieron la misma experiencia, cuál es la esencia de lo vivido. O sea, ¿qué es lo compartido? Entonces, imagínate que vamos con los sobrevivientes del atentado, ¿verdad? De ahí de los niños que sobrevivieron, y los entrevistamos a los niños, los papás, les pedimos permiso a los papás, los sentimientos informados, les pedimos permiso a los niños si quieran participar, los entrevistamos de manera profunda, ¿sí? Los llevamos, ¿verdad?, a ese momento y tratamos de que ellos nos compartan la experiencia vivida de ese hecho y tratamos de encontrar los elementos comunes, la intersubjetividad, para tratar de esclarecer lo que es el fenómeno vivido desde la perspectiva de los que estuvieron ahí. Para entonces nosotros realmente poner y resaltar qué es lo que sucede con las personas que viven este tipo de experiencias. Entonces, este método se puede utilizar mucho en la criminología, porque solo se va a ver en los afectados en el caso. No, porque por ejemplo en TICS, Los testigos. en No, TICS, que se puede usar mucho, no que si se usa nada más. lo que pasa es que se puede utilizar en todo lo que se muestra. Fenómeno, en cualquier fenómeno. En cualquier fenómeno que sea susceptible de ser investigado, ¿sí? Que se muestre, o sea, por ejemplo, en el cual las personas tengan experiencias compartidas. Se puede utilizar, obviamente, muy bien en la educación. Lo que pasa es como yo utilizo el ejemplo de como utilizo el ejemplo yo, porque yo tengo investigación de la violencia escolar, por eso siempre estoy refiriendo a la violencia escolar, pero podrían ser las tecnologías en la educación y en general, ¿no?, otros elementos. ¿Sí? Podrían ser otros elementos o otros sujetos de estudio, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ¿cuáles son los elementos para rescatar y dar el cierre? Elementos del mundo fenomenológico. Lo real, lo ideal. La conciencia, lo que percibes. Y lo que percibes lo percibes de tres maneras, según la fenomenología. ¿Cuáles son los elementos? Lo real, El imaginario. ¿No? sí, Entonces, lo real, imaginario y ideal. y lo ideal, ¿de acuerdo? Lo que va a estar en discusión siempre va a ser lo ideal, porque tú finalmente quieres establecer programas, proyectos, estrategias que tiendan hacia lo ideal, ¿verdad? Desde lo real, haciendo un lado lo imaginario, suspendiendo el juicio de primera mano sin tratar como de explicar si es bueno o malo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí preguntas?